Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Cómo parar la violencia? Parece que esa es la pregunta que todos nos hacemos y una pregunta sin respuesta. Nuestro país está viviendo tiempos terribles, asesinatos, muertes. El señor presidente de la República ha declarado guerra interna y debe llamarnos la atención que un canal de televisión en una transmisión en vivo fue tomado por las huestes de la violencia, las huestes de asaltantes. ¿Cómo parar la violencia? El periódico La Nación, en su número del 30 de diciembre del 2023, nos resume el año anterior. El 2023 cierra con un sombrío récord en Ecuador, más de 7.000 muertes, superando la cifra histórica del año anterior. La alarma crece al observar las tasas de homicidio, proyectando que de alcanzar las 7.500 muertes hasta el 31 de diciembre, la tasa sería de 45 por cada 100.000 habitantes, colocando al país como el más violento en América Latina, según el Observatorio del Crimen Organizado. En los últimos 12 meses, los ecuatorianos han presenciado eventos que desafían toda lógica en un país que parece haber vivido de todo, desde el asesinato de un candidato presidencial hasta múltiples masacres, entre estas las de una familia entera, incluyendo niños. Eso es el informe del año 2023 y este año no solo que no mejora, la situación está empeorando. Y aquí salta una pregunta: ¿el porqué de la violencia?
¿Por qué la gente busca extremos terribles de asesinar y muerte? Y veamos qué nos dice la Biblia, los tres causales de la violencia. El primero lo vamos a encontrar en la carta a Santiago, capítulo 4, del 1 al 3. Carta a Santiago, capítulo 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas? ¿De dónde viene la violencia? De la codicia y de la envidia. No quiero trabajar, no quiero estudiar, pero quiero tener carro, quiero tener celular de lujo, quiero tener buena ropa y buenos perfumes. Un joven alumno de la institución educativa donde laboro me decía, ¿para qué estudiar? Si con un arma el dinero se lo consigue más fácil y en mayor cantidad. Y nuestra juventud está buscando otros caminos para obtener lo que desea, porque codicia y envidia viene de este mundo, que no los puede obtener si no es con esfuerzo. Y entendamos algo, el doctor X tiene un excelente carro, pero no entendemos que para que esa persona sea doctor, atrás hubo un abuelo que trabajó duro para darle educación a su hijo, y el padre del doctor trabajó duro para poder pagar los estudios académicos de su descendiente. Entonces estamos viendo que detrás de un título profesional hay decenas de años, por no decir generaciones de esfuerzo, para que puedan llegar a tener esas propiedades, esos conocimientos académicos. Usted no le está robando a alguien que le cayó el carro del cielo, la casa del cielo. Hubo mucho esfuerzo, y aquí muchos padres están presentes y muchos me escuchan en las redes sociales. ¿Cuánto se esfuerza usted porque su hijo estudie? El uniforme, los cuadernos, los que están en instituciones particulares, la pensión, y luego viene el colegio, la universidad, y en algunos casos apoyar al hijo hasta en el posgrado porque no hay trabajo. Que resulta, codician y envidian cosas que tienen otros porque no se quieren esforzar. Quieren que el dinero les llegue por jalar un gatillo y no por largos años de estudio o horas muy duras de trabajo. Entonces la principal causa de la violencia es la codicia y la envidia de muchas personas, de obtener riquezas, propiedades y posiciones sin esfuerzo. ¿Cuál es la otra causa de la violencia? Y la vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 1, del 28 al 31. Romanos, capítulo 1, del 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No hay misericordia. A su momento escuchábamos que se matan familias enteras, inclusive niños, porque nuestro pueblo y nuestros gobiernos en los últimos años no han tomado en cuenta a Dios, más bien lo han sacado, lo sacaron de la Constitución,
Se prohíbe en las escuelas y colegios hablar del Evangelio. ¿Y qué hizo Dios? Nos entregó una mente reprobada. Nosotros pensamos que nos podemos burlar de Dios y decirle a Dios, no me importas. Amado hermano, Dios es soberano, Él es todopoderoso y su pueblo tiene que adorarlo y bendecirlo. Pero si nosotros, como sociedad y nuestros gobiernos, retiran a Dios de las instituciones educativas, de las constituciones, de la vida diaria, hemos tenido la consecuencia. Dios nos entregó una mente reprobada. Y vemos toda clase de maldad que va más allá de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? La carta a los Romanos, tratado muy completo, podríamos decir, el tratado más completo de la teología paulina en la Biblia, hace una aclaración y diferenciaciones según lo que nosotros estamos incurriendo. Y aquí dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, y hace una diferenciación con otro tipo de pecados. Y la diferenciación es, ¿no quieres saber de Dios? Pues recibe las consecuencias. Dios va a sacarte la misericordia, la bondad, la humildad, el amor al prójimo, el respeto a los padres, para entregarte a una mente reprobada. Y veamos que dentro de los pecados que Dios habla está aborrecedores de Dios. Y la pregunta que nos debemos hacer dentro de estos decenas de miles de jóvenes que se han lanzado a la violencia, porque no son pocos, son decenas de miles de jóvenes a nivel de nuestro país. Cuando disparan a una señora con hijo en brazos, ¿hay temor de Dios? Cuando meten armas de alto calibre tras una ventana y matan a una familia y resulta que era por error, que era el vecino de al lado que tenían que matar o querían matar, ¿no hay temor de Dios ahí? ¿Hay temor de Dios? No hay temor de Dios. Son aborrecedores de Dios. Como nosotros en el Ecuador hemos sacado a Dios de nuestras instituciones educativas y nuestras leyes, Dios nos ha entregado una mente reprobada. Veamos cuál es la tercera causa de la violencia y vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 42 al 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo hablo, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando el pueblo no quiere escuchar de Jesús, somos los ecuatorianos no creyentes, hijos del diablo. Y entienda algo. Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El pueblo no quiere escuchar de Dios. Muchas veces usted va con su Biblia y toca una puerta y es rechazado, es despreciado, y expresiones como otra vez vienen a molestar a los hermanitos. No tienes nada más que hacer. Cuando usted en su institución educativa o en su trabajo quiere hablar de Jesús, quiere hablar de la Biblia, va a tener rechazo y desprecio y se nos asocia con religiosos. Y entendamos, la religión es la práctica continua de una actividad. Si usted todas las mañanas
se levanta, se lava los dientes, prepara el desayuno y siempre en el mismo horario. Eso es una práctica religiosa porque tiene una costumbre definida. Pero nosotros, desde el púlpito evangélico, estamos predicando, hablando no de una religión, sino de una relación directa con Jesús. Porque Jesús está vivo, Él no está muerto. Y usted puede conversar con Él, contarle sus debilidades, sus problemas, contarle sus sentimientos, y Él le va a responder. Cuando la gente no quiere entender de Jesús ni escuchar su palabra, Él nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo te invito a que te sometas a Jesús, quieras escuchar la palabra de Dios y quieras obedecerla, porque solo hay dos padres, Dios y el diablo. Cuando tú escuchas y obedeces la palabra de Dios, eres hijo de Dios. Pero tú, cuando rechazas la palabra de Dios, eres hijo del diablo. No hay punto intermedio. No, que es buena gente, que es buena persona. No. Jesús murió en la cruz para darnos acceso al trono de Dios. Y cuando usted no quiere escuchar su palabra, está despreciando el sacrificio de Jesús. Usted no quiere saber de Jesús. Para usted es poca cosa que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz. Para usted es poca cosa que Él le esté dando la oportunidad de ser ciudadano del reino de los cielos. Y usted está escogiendo otra paternidad. Cuando Jesús habla estas palabras, se estaba dirigiendo a personas creyentes, a personas que tenían un argumento: somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, no sois hijos de Abraham, porque no quieren escuchar mi palabra. Amados hermanos, escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, es decirle a Dios: yo creo en ti. Es decirle al Señor Jesús: yo creo que tú pagaste por mi pecado. Y esta es una causa de violencia, porque la mayoría de este Ecuador ha decidido ser hijo de Satanás. Por eso vemos que matan sin piedad y sin misericordia, y quieren enriquecerse sin esfuerzo. Y debemos aclarar a todos los que escuchan este mensaje cómo se debe obtener lo que se desea, cómo se deben obtener los bienes materiales. Y la primera razón a causa para obtener bienes materiales es la menos usada. Y quiero que me escuche con atención. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, del 6 al 11. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia de Dios. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amados hermanos, de lo poco o mucho que usted gane, nunca se olvide del necesitado. Nunca. Todos tenemos familiares con menores posibilidades económicas, vecinos, amigos, conocidos, que si usted se queja de estrechez económica, hay gente que no tiene para comer. Cuando usted le comparte, le da al pobre,
¿Qué dice el texto sagrado? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Lo poco que usted gane va a ser multiplicado. Esa es la primera causa para que usted prospere en todo aspecto, espiritual, humano, en salud, en su economía. Comparta con el necesitado. Amados hermanos, hoy en día decenas de miles de jóvenes se desesperan por la camisa de marca, el teléfono de marca, y se olvidan de que hay que dar al necesitado. Se olvidan de la anciana, del huérfano, del que no tiene que comer. Si usted quiere prosperar económicamente, recuerde, dele al pobre. Nunca olvide que el que le da al pobre lo hace a Dios deudor. ¿Cómo más debe prosperar económicamente? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Debe trabajar, amado hermano, dice el texto sagrado. Ocúpate de tu negocio y trabaja con tus manos. No te va a llegar ninguna buena situación si no trabajas. El deber es trabajar, esforzarnos, sea en la índole que tú tengas, sea físico, sea intelectual. Tenemos el deber de trabajar y trabajar tranquilamente, sin pelear entre nosotros o con los compañeros de trabajo. Tenemos que trabajar, amados hermanos. La palabra de Dios dice que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Reconcíliate con cualquier persona que tengas alguna diferencia y esfuérzate en tu trabajo. Si tú eres un trabajador honesto, vas a cosechar y abundantemente. Así que, hermanos, comparta con el que no tenga y trabaje. Recuerde, el deber del creyente es ser un trabajador honrado y honesto. Teniendo claro esto, que la principal causa de la violencia es la codicia y envidia, el deseo de enriquecerse sin ningún esfuerzo, que también es causa de la violencia no tener en cuenta a Dios, y en nuestro país se lo ha sacado de la Constitución, de nuestras leyes y de nuestros estudios académicos. Que otra causa de nuestra violencia es que la gente ha decidido rechazar a Jesús y su palabra y ha escogido Satanás. El Señor nos ha dado la fórmula para la bendición económica. Primero, comparta con el que no tenga. Segundo, sea un trabajador esforzado. Teniendo claro esto, vamos a ver cómo parar la violencia. Y nos dice el texto sagrado en 2 de Corintios, capítulo 4, del 2 al 6. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de nuestros conciudadanos. Satanás ha cegado el entendimiento, porque el Evangelio está encubierto, pero nosotros los creyentes tenemos que predicar, enseñar en esta época con mayor ahínco para que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que trabajar para quitar la venda que ha tenido Satanás en poner en nuestros conciudadanos. Amado hermano, nosotros somos los trabajadores de Jesús, somos los embajadores de Dios, reconciliando al mundo con el Señor. Y el día de hoy debemos recalcar en la predicación del Evangelio de Cristo. Es la única forma de parar la violencia. Recordemos el Imperio Romano, imperio que llegaba desde Inglaterra hasta Arabia, imperio gigantesco, África, Asia, Europa. Y por la predicación del Evangelio paró la violencia y ese imperio cayó de rodillas ante los pies de Jesús. El trabajo arduo de la iglesia primitiva en la predicación del Evangelio consiguió la pacificación del Imperio Romano. Y hoy día, amado hermano, yo te invito a que prediques el Evangelio de Cristo en tiempo y fuera de tiempo, para que resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Dios y la gloria del Cristo de la gloria se manifieste en nuestra ciudad y en nuestro país. Amén, hermanos. Recuerden que Dios es todopoderoso. Dios ya lo hizo y lo puede volver a hacer.